tomamos nuestros asientos, como siempre agradecemos a Dios por todo lo que Él es. Cada vez que buscamos su rostro, cada vez que estamos en la iglesia, que lo adoramos a Él, es una batalla espiritual, porque hay un enemigo que, por supuesto, de manera continua intenta robar, intenta sacar todo aquello que Cristo logró en la cruz del Calvario. Cuando uno se remonta un poquito a ese momento y piensa, ¿no es cierto? Ahora vienen las Pascuas, hay representaciones por todos lados. En ese mismo momento se libera una batalla entre la luz y las tinieblas. Y pasa lo que normalmente hoy suele suceder también, que para muchos eso era un acontecimiento más, era un crucificado más. Pero en ese mismo momento, el Hijo de Dios estaba siendo entregado y Él iba a arrebatar definitivamente las llaves de la muerte para darnos vida a cada uno de nosotros. Pero pasado el tiempo, siempre han habido valles y mesetas en donde la iglesia ha comenzado con todo, pero después como que bajó y uno dice, esto no puede ser la iglesia. Entonces alguien se dedicó a buscar a Dios con todo su corazón, la iglesia fue avivada nuevamente, después se quiso contener ese avivamiento con fuerzas naturales, se quiso organizar lo que Dios quería hacer, lo cual es imposible. Entonces nuevamente se bajó a ese valle y cuando vemos esto, vemos la historia del pueblo de Dios, vemos la historia de la iglesia y vemos nuestra propia historia también. Esto nos desafía a que nosotros podamos tener nuestros sentidos abiertos, porque la batalla que peleamos no es con carne o sangre, sino contra principados y potestades, huestes de maldad. Cada vez que nosotros tenemos dificultades con alguien, ¿qué es lo que sucede? Hay separación. Cuando nosotros entendemos que somos diferentes, en vez de que haya separación, ¿qué es lo que va a haber? Complemento. Eso es cuerpo. Eso es el cuerpo de Cristo. Cuando nos sentimos deprimidos, nos sentimos cansados, ¿qué es lo que miramos? Miramos inmediatamente lo temporal. Cuando Dios nos está mandando a mirar lo eterno. Ahora, todo nuestro ser baja los ojos. ¿Por qué? Porque es más fácil interpretar lo que tenemos al alcance de nuestras manos que recordar las promesas por medio de la fe y en medio de esa situación levantarnos, salir de la barca y comenzar a caminar por las aguas. Esta es la vida del Hijo de Dios. Entonces, nosotros somos los que continuamente decidimos si vamos a vivir en la libertad del Espíritu por medio de la fe o en la esclavitud de los sentimientos, de las emociones y de lo que nos rodea. La palabra de Dios tiene la facultad de alimentar continuamente esa confianza en Él. Y por medio de sus promesas, nosotros podemos caminar en victoria sobre todas aquellas cosas que si no tuviéramos esas promesas, serían derrota para nuestra vida. Muchas veces tomamos posiciones pasivas esperando que algo o alguien haga justamente lo que nosotros tenemos que hacer. Pero nosotros tenemos que entender de qué manera actúa lo sobrenatural en nuestra vida. No actúa antes que nosotros hagamos algo, sino actúa en el momento que decidimos creer y decidimos avanzar sobre eso. No se abrió el mar antes que Moisés extendiera la vara, sino cuando Moisés extendió la vara, cuando los sacerdotes pusieron las piernas en el agua, que parecía una locura, ahí comienza a suceder. Vos muchas veces te vas a notar que no tenés fuerza, no tenés ganas, sin embargo, así todo estás dispuesto a obedecer y en el momento que vos obedeces y empezás a avanzar, las cosas comienzan a pasar. Y esta es la vida de fe. Por supuesto que el enemigo, dice la palabra de Dios, que está como león rugiente, buscando en cada momento ¿qué? Robar, buscándote que estés distraído. Buscando que estés con esa manera intermitente en la cual de repente siento algo y estoy avivado y por ahí me olvido y me cuelgo con otra cosa. Y el enemigo está ahí esperando que vos de alguna manera bajes tus ojos espirituales, que te tomes de lo natural, de lo que te rodea y te olvides de aquel capaz de hacer las cosas mucho más abundante
de lo que podés creer o entender. Te cuento, el día domingo me pasó algo muy particular y lo cuento como testimonio, porque eso de alguna manera recrea la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hay algo que a mí no me gusta, y es cuando muchas veces se repite Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, porque generalmente de ese Dios me habló, el 80% tiene que ver con nuestra carne. Primeramente, Dios nos va a hablar a través de la palabra de Dios. Dios nos suple nuestra haraganería, ¿correcto? Si yo no estudio la palabra de Dios, no sé la palabra de Dios y busco una sensación que me hable, es medio raro. Hay un porcentaje muy elevado de error. Si yo conozco la palabra de Dios, estudio la palabra de Dios y paso tiempo de calidad en la presencia de Dios, es muy posible que Dios hable a mi vida, que de hecho lo hace por medio de su Espíritu. El día viernes me pasó algo muy particular. Antes de predicar, el Señor puso en el corazón que ese día yo le iba a hablar a mucha gente. Y lo creí porque tengo el desafío de desaprender y aprender como un niño lo que Él me quiere enseñar. No porque teológicamente no lo sepa, sino porque lo quiero vivir definitivamente y a fondo. Y en ese momento yo salí y realmente esperaba que todo estuviera lleno. Y me llevé una gran desilusión porque no estaba lleno. Estaba bastante vacío. Y por supuesto, ¿qué es lo que viene inmediatamente sobre tu vida? Cuando Dios dice una cosa y pasa otra. Y la duda, la incredulidad. Pero no decidí aceptar eso. Digo, bueno, Señor, algo pasará, no sé. Vos lo pusiste en el corazón, algo tiene que pasar. Por supuesto que no pasó nada ese día, pero al otro día me llama por teléfono, me manda un mensajito una joven de la iglesia y me dice, ¿sabés, Gustavo? Le pasé la palabra grabada a una persona conocida. Y esa persona conocida se fue al gimnasio y estuvo escuchando mientras corría, pero en un momento se le cortó el wifi. ¿Y qué fue lo que pasó? El wifi se enganchó con el wifi del gimnasio y ella ni se dio cuenta de lo que había pasado. Dijo, bueno, después lo arreglaré en casa, seguiré escuchando en casa. El asunto fue que toda la palabra predicada pasó por los monitores del gimnasio y un montón de gente lo escuchó. Entonces, a lo que vamos con todo esto. Él nos está desafiando a creerle. Su palabra es real. Y es necesario que hoy por hoy, si Él está hablando a nuestro corazón, nos está hablando como iglesia, nos está hablando como individuo, definitivamente decidamos creerle. Decidamos participar de lo que Él quiere estar haciendo, porque yo ahora te lo cuento como una experiencia, como algo de lo que participé, y eso me lo guardo en mi corazón, y por supuesto un montón de veces más que vaya a ministrar, lo voy a contar, ya esto es mío. Así Dios tiene un montón de cosas para vos también, pero muchas pasan de largo por no creerle, o por creer que Él va a obrar a mi manera, y Él simplemente va a hacer la cosa, pero la va a hacer de una manera distinta. Y a vos te corresponde esperar lo que Él habló. Si no, de lo contrario, te vas a hacer un incrédulo. Sí, bueno, escuché algo, pero nunca se cumple, nunca pasa. Y Dios nos desafía continuamente a confiar en Él. Jesús reprochaba una sola cosa de sus discípulos, y era la incredulidad. Continuamente. Cada situación adversa, de la misma manera que el pueblo de Israel en el desierto dudaban del Hijo de Dios que estaba delante de ellos. Y esto no es muy distinto a nuestras vidas. Mientras las cosas andan medianamente calculables, o son calculables mejor dicho, le creemos. Pero cuando de alguna manera se va el asunto de las manos, ahí es donde nosotros comenzamos a dudar. Se van a ir muchas veces de las manos las cosas, aunque Dios te haya dicho algo, nos corresponde esperar en Él en confianza, hasta que Él cumpla con su mano lo que prometió con su boca. Amén.
Esa es una vida de fe y ese es el desafío que hoy tenemos, no solamente como congregación local, sino como iglesia. Hay un mundo entero que está esperando conocer un Dios vivo. Y si vos y yo no experimentamos ese Dios vivo, este mundo no lo va a conocer. Solamente va a conocer religión, lo cual no le sirve. ¿Entendemos? Vamos a estar hablando hoy acerca de un párrafo. Eso lo tenemos en Isaías, capítulo 51, 11, con el tema volver. No es un tango, ¿eh? Dice así la palabra de Dios: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión, cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor del gemido huirán. Hasta ahí la palabra de Dios. Para poder entender, ¿no es cierto?, en qué contexto el Señor está hablando, siempre que estudiamos la palabra de Dios y queremos dar un mensaje, tenemos que saber primeramente cuál es el lugar y qué es lo que el Señor quiere decir, ¿no?, a su pueblo. Es un tiempo de consuelo para un pueblo que está preso, que está esclavo. Entonces, el Señor está despertando espiritualmente a este pueblo que está esclavo. ¿Por qué? Porque viene el tiempo de la liberación de este pueblo. Y antes que este pueblo sea liberado, primeramente tiene que estar preparado para tal liberación. Cuando nosotros nos remontamos al cautiverio babilónico, sabemos que estamos hablando acerca de servicio y estamos hablando de manera práctica cosas que nos sirven a nosotros para crecer. Por supuesto, es lo que vamos a encontrar a través del relato de hoy. Cuando nosotros hablamos del cautiverio babilónico, estamos hablando de la consecuencia de un pueblo que le pasa algo particular. Quiere ir en pos de lo que ya tiene. Quiere buscar lo que Dios le dio en otro lugar. Entonces se va de la presencia de Dios para encontrar algo que no es lo que realmente buscaba. Y en ese momento, ¿qué es lo que se da cuenta? Que lo que está buscando ya lo tenía. Esto nos tiene que despertar a cada uno de nosotros a esta realidad espiritual. Que Dios trabaja en nuestras vidas para que lo que Él puso en nosotros cada día crezca, aumente, se desarrolle, pero muchas veces, por lo que hablamos al principio, nuestra falta de confianza práctica nos lleva a creer que no está pasando absolutamente nada, y la realidad es que sí está pasando. Entonces eso por ahí me lleva, ¿no es cierto?, lentamente a buscar por otro lado lo que ya tengo y está en proceso. Y cuando voy en pos de aquello que creo que es lo que necesito, me doy cuenta que no tengo ni una cosa ni la otra. Es un poquito la parábola del hijo pródigo, aquel que lo tiene todo al lado del padre, pero que lo quiere tener todo en sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Se va del lado del padre y comienza a transitar un camino que lo llega a un punto en donde al entrar en sí se da cuenta que con su padre lo tenía todo y tiene que volver. El pueblo de Israel lo tenía todo. Dios toma a este pueblo para darle todo. Y todavía el Señor está trabajando sobre el Israel histórico para darle absolutamente todo lo que le quiere dar. Pero el pueblo se aparta y busca otra cosa. Busca a Babilonia. Busca a los ídolos de la Babilonia. Busca otra cultura. Al punto tal que el Señor le dice al pueblo: no entiendo. Los pueblos de otros países no renuncian a sus dioses, no los cambian, y ustedes sí me cambian por los ídolos de otras naciones. No lo puedo entender. Y tal vez nosotros tampoco, visto de esta manera, lo podemos entender, pero muchas veces hacemos nosotros eso mismo también. No es fácil depender de Dios, pero cuando aprendemos a depender de Dios, es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida, porque es cuando nuestro espíritu se libera, cuando nuestro corazón se ensancha,
Cuando no peleamos bajo el flagelo del miedo, de la ansiedad para defender nuestras cosas, porque sabemos que mientras peleamos por las cosas, Dios las defiende. Y eso multiplica nuestras fuerzas. Eso nos permite obedecer con libertad. No estamos bajo la incredulidad, que si las cosas se dan más o menos, avanzo, si no, no. Aprendo a avanzar en la dirección de Dios, aprendo a descansar, que mis cosas descansen en Él, mientras trabajo y mientras hago lo que tengo que hacer. Y ahí es donde experimento la plenitud de Cristo. Pero viene el enemigo diciendo, esto a mí no me sirve. Entonces, de la misma manera que tienta a Adán y tienta a Eva, viene el enemigo y dice, hay algo mejor. Pero para tomar eso que es mejor, tenés que dejar lo que tenés, porque lo que tenés no te sirve. ¿Qué tenía el enemigo que darle a Adán? Si Adán lo tenía todo. ¿Cómo le sacó lo que tenía? Tomando aquello que el Señor le dijo, esto no. Pasa en nosotros también. ¿Cuántas veces adentro nuestro el Espíritu Santo está diciendo esto no? Pero tu naturaleza te está diciendo, y tiene que ser así, no hay otra. Y si vos vas por ese lado, perdés lo más lindo de todo. Y mientras vas caminando por ese lado te das cuenta que lo más lindo que tenías de parte de Él, ese primer amor, esa llenura del Espíritu Santo, se empieza a secar, hacer las cosas de manera mecánica, pero se fue el gozo, se fue todo lo demás. Entonces ahí muchas veces hay personas que recapacitan, otras personas tienen que llevar como el hijo pródigo a las últimas consecuencias para recapacitar. El asunto es que hoy por hoy nosotros podamos ser dóciles y si el enemigo nos robó algo o nos prometió algo que ya nos ha sido dado en Dios, pero cuando Dios nos da las cosas, nos las da en su momento, en su tiempo y a su manera, si fuimos a algún lugar a buscarlo, volvamos nuevamente, porque es en el lugar de Dios donde Dios nos va a dar lo que nos prometió. Y muchas veces lo tenemos que esperar. Y la espera es complicada a veces porque es como Elías. Se te seca el arroyo de Querib, te vas para Sarepta, en Sarepta hay una viuda con un hijo que está a punto de morirse. Sin embargo, Dios fue haciendo y fue acompañando a Elías en cada momento, llevándolo de milagro en milagro. La viuda termina diciendo, realmente la palabra de Dios es verdad en tu boca, porque él no se separó en ningún momento de la presencia de Dios, salvo cuando entra en conflicto con los profetas de Baal. Pero muchas veces somos llevados por distintos tratos para que lo que nos ha sido dado se purifique, se fortalezca, no para que nosotros entremos en la incredulidad y lo querramos cambiar por otra cosa, porque después nos vamos a dar cuenta que teníamos todo lo que realmente necesitábamos. Y esto es un poco lo que pasa con el pueblo de Dios. Ahora bien, Dios se encarga de hacer que el pueblo regrese. Y a mí me gustaría sacar algunos principios del retorno de este pueblo, de cómo es la vuelta de este pueblo, para que también nosotros nos podamos identificar un poquito, ¿no? En Isaías 52:2 nos explica un poco el estado que tiene que tomar el pueblo para volver de nuevo al lugar que Dios tenía. Recordamos que el pueblo ahora está cautivo en Babilonia porque se separó de Dios. Entonces ahora está esclavo de aquellos dioses que querían adorar, de aquella cultura que ellos admiraban, totalmente limitados, trabajando, ¿no es cierto?, y no pudiendo avanzar, están en un estado de esclavitud. Trabajan para un tirano, trabajan para aquel que los está limitando. No pueden ser pueblo, no pueden liberar su identidad, no pueden cumplir su propósito. Están esclavos. Ahora el Señor les está prometiendo, ustedes van a salir de esa esclavitud, pero ustedes tienen que tomar una actitud. Entonces Isaías 52:2 dice, sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Esto revela de alguna manera el estado de cómo está una persona presa, una persona esclava, una persona que está subyugada debajo de un tirano. Sacúdete el polvo, ¿por qué razón? Porque continuamente su lugar es el piso, es inclinarse delante de sus enemigos, ¿no es cierto? Y ese es su estado.
levántate y siéntate, toma una posición. Tenés que salir de ese estado de esclavitud. ¿Por qué razón? Porque decidiste volver a mí. Y como decidiste volver a mí, yo te voy a restaurar. Yo te voy a dar todo lo que te prometí, pero tenés que salir de ese estado. Tenés que soltar las ataduras, tenés que levantarte, tenés que sentarte. Todo esto nos está hablando de la actitud que tiene que estar tomando el pueblo para volver nuevamente. El Señor le dice al pueblo, yo no te elegí a vos para que seas esclavo de una nación pagana. Yo te elegí a vos para que seas luz sobre los paganos. Pero ¿qué lo llevó al pueblo a esa posición? Buscar otra cosa que no era lo que Dios tenía para ellos. Cuidado con esto, porque el enemigo va a buscar distraerte. El enemigo va a buscar hacerte ver lo malo malo, la verdad como mentira y la mentira como la verdad. Te va a tratar de distraer. Y si vos no entendés que lo que te ha sido dado en Dios es precioso y vale la pena pelear por eso, luchar por eso, esperar en lo que Dios te dijo, vas a ir bajo tu propia responsabilidad, como hablábamos el otro día, y va a estar malo. Va a costar volver de nuevo. No tiene sentido perder tiempo, no tiene sentido cicatrices inútiles. Volvamos a Dios si es que de alguna manera nos comenzamos a correr del lugar en donde Dios nos puso. Jeremías 30:31 nos dice cómo tenemos que volver desde ese lugar. Tenemos que tomar una actitud. Esa actitud es salir del lugar de esclavitud, pero tenemos que prestar atención. Jeremías 30:31, si no lo tenemos acá, dice, establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste. Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. Esto parece algo sencillo, pero es sentido común puro. Si te fuiste por este lado, la salida no es seguir avanzando por el lado equivocado. Volvete por el camino por donde te fuiste, para que yo pueda seguir guiando tu vida. Seguías por un camino, yo te iba señalando el camino. Vos te desviaste y te fuiste por otro camino. Bueno, volvé de nuevo por ese camino para que yo te pueda seguir guiando. Pero presta atención a ese camino para no volver de nuevo a apartarte, para no irte de nuevo a otro lugar. Marcá ese camino. Poné majanos, presta atención para que no lo vayas a repetir de nuevo. Nosotros lamentablemente, es como dice la palabra de Dios, somos como el perro, volvemos de nuevo al vómito. Lamentablemente nuestra naturaleza es así. Vos te vas a dar cuenta personas, ¿no?, que meten la pata hasta acá arriba y después repiten lo mismo y repiten lo mismo. Y el mismo fracaso va dictando el resto de sus vidas, porque es un camino viciado. Ahora, Dios quiere llevarte por un camino nuevo. Entonces, señalá el camino viciado para no caminar nunca más por ahí, para no correrte nunca más desde ese lado. Y andate de nuevo a Él, volvé de nuevo a Él, para que Él pueda guiar tu vida. Presta atención. Esto es lo que el Señor les está diciendo. Primera de Reyes 19:15 es cuando el Señor le habla a Elías, ¿no? Y dice, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. ¿Qué hizo Elías? Corrió, se fue, se escondió. ¿Qué fue lo que pasó en esa cueva? Lo mismo que hablábamos el otro día. Se encontró con lo que había perdido. Él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. La incredulidad, el miedo le hizo perder a él la confianza, por ende la presencia de Dios. Entonces hizo algo religioso. Me voy a escapar a un lugar conmemorativo, a un lugar en el cual mis antepasados tuvieron un encuentro por Dios. No era necesario. Si él vivía en la presencia de Dios, no era necesario escapar a un lugar. Ahí estaba la presencia de Dios. Él solamente tenía que volver su corazón al Señor y no era necesario todo ese escape. Pero bueno, somos seres humanos, nos equivocamos, pero por supuesto este hombre de Dios tiene un corazón sensible y no decide seguir escapando. Sino cuando el Espíritu Santo de Dios le habla, ¿qué le dice? No es la gran revelación la que le da, sino volvete por el camino que fuiste. Muchas veces nosotros estamos buscando revelación de Dios
Estamos buscando que el Señor me diga lo que tengo que hacer para adelante, y lo que el Señor te está diciendo y no le estás prestando atención es volver por el camino por donde fuiste. No hay camino para adelante en nuestro propio criterio, en nuestra propia voluntad, en nuestra propia sabiduría. Solamente hay camino en el propósito de Dios. Y el camino que está trazado para mi vida es un camino que Él va a caminar conmigo. No lo voy a caminar solo y Él va a bendecir lo que yo hago. Él me va a ir guiando. Él va a espalda mía a hablar. No dobles a derecha, no dobles a izquierda, porque el camino no es un medio, es un fin. Él es camino, verdad y vida. Camino con Él, no camino hacia Él. Camino con Él. Y Él me guía. Y Él me habla. Por eso esto es un asunto de todos los días. Yo no sé cómo es tu vida de oración, pero si tu vida de oración no existe dirección tampoco. Si no hay oración, no hay dirección. Si no hay entrega, no hay docilidad, no hay oído espiritual, no hay. Ahí no puedo encontrar camino. ¿Qué es lo primero que hace el Señor con Elías? Le habla. Le habla para que pueda entender. ¿Entender qué? Que se fue del lugar en donde tenía que estar. Que vuelva. Así de sencillo. Si tenés que volver, volvé. No es como dice Moria Kazan, ¿no? Moria Kazan dice, si tenés que llorar, llora. Vos si tenés que volver, volvé. Yo tengo que volver muchas veces. ¿Volver a dónde? Volver de Babilonia a Jerusalén. Babilonia tiene una connotación de sociedad, una connotación social, mejor dicho, en cuanto a lo material, en cuanto a lo político y en cuanto a lo religioso. Es lo establecido, es lo humanamente hecho. Babilonia es lo que el hombre construye. Dios no bendice lo que el hombre construye. Dios no mejora lo que el hombre hace. Dios hace nuevas las cosas a través nuestro. Eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Dios nos bendice obras independientes a las que nosotros hacemos. El rey David tuvo una noción de parte de Dios que fue real. La noción era que tenía que llevar el arca a la ciudad de David. Y eso era real. Pero inmediatamente David armó un carro, convirtió la dirección de Dios en una idea propia. Y a esa idea propia le dio forma. Y el resultado fue desastroso. Lo que David tenía que hacer, al haber sido inspirado por Dios, era esperar en Dios, esperar la dirección de Dios para hacer lo que Dios le mandó a hacer. Dios trabaja de esa manera en nuestra vida. ¿Cuántas cosas son inspiración de Dios y la convertimos en ideas nuestras y las estropeamos? Porque le ponemos nuestra fuerza, le ponemos nuestras cosas. Y realmente cuando Dios nos habla tenemos que aprender a esperar en la presencia de Él. No es solamente, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿cómo lo tengo que hacer? Y Señor, ayúdame a hacerlo. Es todo eso. Ese es el camino. Babilonia es lo que el hombre hace. Babilonia es el lugar de establecimiento. Y a veces nos vamos de Dios a Babilonia. Cuando el Señor le está hablando al remanente, le está hablando a un pueblo que tiene que salir de Babilonia para entrar en Jerusalén. Y lamentablemente, mucho menos de la mitad del pueblo que estaba esclavo en Babilonia sale. Sale un puñado muy chiquitito. ¿Por qué razón? Porque se establecieron en Babilonia y decían, mira, la verdad vale la pena quedarnos acá, tenemos acá nuestras cositas, tenemos nuestros animalitos, tenemos nuestro tiempito con Dios acá, ¿para qué irnos allá a edificar, a pasar frío? ¿Para qué meternos en el propósito para el cual fuimos creados? Quedémonos acá. La palabra de Dios nos habla de muchas historias que se cuartearon a la mitad. La media tribu que queda del otro lado del Jordán, ¿por qué razón? Porque los pastos eran buenos para su ganado. Cuando Dios había dicho la tierra es para el otro lado, no era un asunto de pasto y oveja, era un asunto del lugar de Dios. Pero a veces nosotros nos establecemos en Babilonia
Y Babilonia es todo lo que tiene que ver con el mundo, tanto en lo material, en lo religioso, y nos establecemos en algo estático y muerto, en vez de caminar en dependencia con nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es la palabra? Salí de Babilonia, huí de Babilonia, escapate de Babilonia. Zacarías 2, 6 al 7. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Muchas veces nosotros nos quedamos estacionados en Babilonia. A veces nos quedamos estacionados en la Babilonia secular, porque queremos asegurar lo material. Otras veces nos quedamos estacionados en la Babilonia religiosa, porque armamos nuestro propio criterio de lo que tiene que ser Dios y de lo que Dios quiere de mi vida. Pero todo eso es un establecimiento. Ahora el Señor le está diciendo escápate, y hay un porqué. Isaías 13:19, Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Babilonia está condenada. Babilonia en los eventos finales va a ser destruida en un momento. Va a ser juzgada y va a ser destruida. Qué loco edificaría su vida en un lugar que está próximo a ser enjuiciado. ¿Quién hallaría seguridad en eso? ¿Quién hallaría seguridad en una iglesia apóstata? En un sistema que asegure de alguna manera lo material. Entonces el Señor le está diciendo, escápate. Escápate de este espíritu y volvé de nuevo a mí. Volvé a la dependencia conmigo. No quiere decir me aíslo del mundo. Quiere decir camino en el mundo, pero no soy del mundo. No soy del mundo secular, no soy del mundo religioso. Soy solamente de mi Dios. Mi Dios es mi Señor. Él es el que guía mi vida. Él es el que me hace caminar. Él es el que me hace prosperar en todas las cosas. Y Él es el que me introduce en su propósito eterno. De otra manera no tengo forma. Ese escaparse no es el salir corriendo. El profeta, ¿qué nos dice? Vas a ir despacio. ¿Por qué razón? Porque no podés pasarme a mí. Tenés que ir atrás mío. Yo te voy a sacar. No vas a escapar y a salir corriendo vos de Babilonia por tu cuenta, porque te tenés que volver a Él. A veces llegamos a un punto ciego en el que más de ahí no podemos pasar. El único camino no es escapar del punto ciego a donde yo pueda, es volverme a Él para que Él me guíe nuevamente al camino. Por supuesto, mientras voy saliendo, voy poniendo los majanos, voy marcando la salida, pero Él es el que me tiene que guiar de nuevo. Esto va a ser muchas veces en nuestra vida. A veces va a ser bien intencionado, a veces va a ser por ignorancia, otras veces va a ser por obstinación. Muchas veces voy a correrme del camino. Lo importante es que siempre tenga la docilidad para cuando el Espíritu Santo me hable poder volver nuevamente. ¿Se comprende? ¿Sí o más o menos? ¿Y de Babilonia a dónde? A Jerusalén. Isaías 33, 20 al 21. Mira, oh Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada. Fíjate qué diferencia Babilonia, ¿no? Babilonia va a ser juzgada, pero Jerusalén, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte. Lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Cuando nosotros dejamos el lugar de Dios, estamos expuestos a un montón de peligros y de cosas que son producto de habernos corrido de la protección de Dios. Mientras nos mantenemos en el lugar de Dios, ni siquiera nos damos cuenta de cuántas cosas el Señor nos está guardando y nos está salvando. Antes había un programa cómico que que era Tinelli, ¿no es cierto?, que hacían cuando se podía ver, ¿no?, en una época linda, era que le hacían a la persona el peor día de tu vida. ¿Y qué pasa? Todas las cosas le salían mal, ¿no? Le ponían el despertador a la madrugada, le rompían el caño, entonces abría para lavarse los dientes, le daba el chorro en la cara, iba al auto, tenía las gomas desinfladas, se volvía loca la persona.
porque era una cosa tras de la otra. Ahora bien, nosotros no nos damos cuenta muchas veces cómo la protección de Dios está sobre nuestras vidas y cómo un montón de cosas que tendrían que acontecer no acontecen. Ahora, sí nos damos cuenta cuando nos corremos de ese camino, salimos de ese vallado que el Señor pone alrededor nuestro, y cuando la vida va bajo nuestra propia responsabilidad independiente de Dios, ahí somos nosotros los que nos tenemos que hacer cargo de las cosas. Y acontecen cosas que realmente son dañinas para nuestra vida. Cuando Dios permite que algo suceda sobre tu vida, que de repente parece atentar contra tu vida, aunque a vos te parezca mentira, eso es para bien. Él permite que suceda lo que tiene que suceder para tu crecimiento, pero cosas que no están guiadas por Él, que acontecen cuando uno desobedece, y por ahí uno va a aprender a la fuerza indirectamente, pero no van a ser bien, no van a renovar espiritualmente a la vida de la persona. De hecho, van a haber consecuencias sobre eso. Y no tiene sentido. En Jerusalén, ¿qué dice la palabra? Tu Señor será Dios fuerte ahí. Lo que vos edifiques en Jerusalén va a ser estable, va a ser seguro. En Babilonia, por más que vos te quieras quedar ahí, eso tiene una tirada corta, eso va a ser juzgado. En lo espiritual, fuera de Dios, nada se sustenta. Por más que parezca sólido, nada se sustenta. En Dios, por más que algo parezca débil, está sustentado por Él. Es Jerusalén nuestro lugar de habitación. Es en Él nuestro lugar de habitación. No en Babilonia, no al margen de Él, no con un poquito de Él. Es en el lugar que el Señor señaló para nuestras vidas, y es en su presencia. Y finalmente la actitud, ¿no? Durante el viaje nos habla de una actitud de gozo y de alegría. Esa actitud de gozo y alegría es mientras vuelven y es esperando la retribución de Dios. Mientras volvés, te diste cuenta que fuiste a parar acá. Y ahora me doy cuenta, mira, dejé el lugar que el Señor me dio, bueno, vuelvo resignado. No, no. Sacate las ataduras, limpiate el polvo, levantate, sentate, gozate, porque el Señor te hizo dar cuenta, volvé de nuevo con cántico en tu boca, con gozo en tu boca. Alegrate que volvés de nuevo, que te diste cuenta del error, alegrate, toma una posición. Y no solamente vas de nuevo a Jerusalén, sino que en Jerusalén Él va a venir, va a salvar y va a hacer todo lo que tenga que hacer para que vos realmente cumplas el plan y el propósito de Dios. Cantá de vuelta y cantá mientras esperás que Él haga lo que prometió. Tomá una actitud de gozo porque, bueno, te equivocaste, te diste cuenta, ahora Él te trae de nuevo, vale la pena disfrutarlo con todo nuestro ser. El pueblo se equivocó, fue en cautiverio, pero el tiempo se cumplió. Las 70 semanas se cumplieron, ahora hay que volver a reconstruir. Cantá, alegrate porque volvés de nuevo al propósito. Dios no te descartó, Él no te sacó porque te equivocaste. Todo lo contrario, te diste cuenta, dice que Él toma las cosas, las tira para atrás y se olvida. ¿Por qué se olvida? Porque no te mira a vos, lo mira a su Hijo. Porque no sos perfecto, yo no soy perfecto. Él no nos puede mirar a nosotros en nuestra imperfección. Él mira la perfección de su Hijo y mira nuestro corazón para con su Hijo y en eso somos aceptados. Entonces cantalo, disfrutalo, volvé cantando y esperá cantando, porque lo que Dios prometió vuelve. Lo que Dios dijo viene. Vale la pena festejarlo. ¿Vale la pena festejarlo si me di cuenta? Vuelvo de nuevo al... No, no. Me di cuenta. Me hizo dar cuenta. Gloria a Dios. Esa caravana que marchó de Babilonia a Jerusalén, iban cantando en el camino, iban alegrándose en el camino por todo lo que el Señor iba a hacer. ¿Qué hizo el Señor? Levantó los muros, levantó la ciudad, levantó el altar y nuevamente Jerusalén recuperó su identidad y su propósito, cosa que ningún pueblo de la tierra logró, pero el Señor sí lo hizo con ellos. Si nos separamos y nos alejamos de alguna manera, nos equivocamos o lo que sea, y nos dimos cuenta y volvemos de nuevo al lugar, a Jerusalén, cantá, alegrate, porque Él va a hacer grandes
cosas en tu vida. Las prometió y las va a hacer. No vale la pena estar un segundo más en Babilonia, porque Babilonia será juzgada, será destruida, no tiene poder para darte lo que vos necesitas, solamente en el lugar de Dios, que es en la habitación con Él, vos vas a recibir lo que el Señor prometió para tu vida. Lo vas a recibir en una comunión íntima con Él. No lo vas a recibir en un lugar físico, lo vas a recibir a través de una relación profunda con Él. Es tiempo de cantar, de adorar en nuestra vuelta y en la recepción de todo lo que Él preparó para nuestras vidas. Amén. Nos ponemos de pie.